Han pasado 24 minutos de las 20 horas en toda la República Argentina. Estoy en el 155-939-113. Allí puedes enviarme un WhatsApp. En un ratito hago un repaso de algunos de los mensajes que han ingresado allí. Vos sabés que hoy tempranito veía publicaciones en Facebook y tomaba conocimiento del Simposio Argentino sobre Educación en contexto de encierro, y me pongo a leer, además que es un tema interesante para plantear todo lo que tenga que ver con el accionar en las personas en este contexto, ¿no?, de encierro. Y veo abajo, Coordinación General, doctora Lucrecia Sotelo. Y la tengo sentada aquí a mi izquierda, vamos a acercarle bien el micrófono. Usted lo pide, usted lo tiene, Homero. ¿Viste cómo es? Es así. ¿Cómo vas a tarde de miércoles? Ah, pero sonó muy cheto. Simposio argentino. Muy bien, con frío, pero no lo podemos decir porque cada vez que vos decís hace frío y dice, nena, es la Patagonia, básicamente. Y vos te quedás con la queja. Bueno, pero a la tarde estuvo lindo igual, ¿eh? Yo anduve hoy de una tarde atareada, pero... Sí, lindo, raro, ¿no? Escuché distintas hipótesis al respecto del clima. Unos decían que adelgazó la capa de ozono, entonces por eso hace frío. ¿Estaba gorda? No sé, pero lo interesante es que capaz que tendría que hacer calor. Pero bueno, no sé, cosas que pasan en la Patagonia, ¿no? ¿Y en tu caso sos una chica de frío o de calor? Frío, porque Frío, para calor, claro. El calor tenés que estar Caribe, trago, si no, no... Sí, bueno, yo estoy por ese target. Sí. Por el target del frío estaríamos. No, yo prefiero el calor a morir. Puedo estar con 40 grados tranquilamente todos los días. Puedo vivir feliz de A la mí me vida. gusta el frío, porque me gusta que me apapachen. Mirá, ¿y tenés quien te apapache o...? Malavino. Bueno, me alegro. Doctora en comunicación. Sí. ¿Cómo es eso? Lo del doctorado, ¿cómo lo logré? ¿Cuándo lo compré el título? Viste que decir es una doctora en comunicación. Hay un montón de gente que necesita curarse, que trabaja en los medios. Sí, que tiene muchos... Sí, y yo estaría curando sobre gente eso. Que tiene sitios digitales, por ejemplo, ¿podrías curarlo? Que escriben Mira, para el culo. Claro que no. No exorcizo. Entonces no. No, esa no es mi área. Sería como una versión de la doctora juguete, pero... no la rímolo, pero... Sí, me doctoré ya, Homero, hace como 5 años. Es ya, digamos, el punto máximo en materia de comunicación, ¿no? Sí, estoy flotando. No basta de chiste, pero sí, me doctoré por la Universidad de La Plata y con una beca del Ministerio de Ciencia y Tecnología en comunicación social. En comunicación social. ¿Y qué tal? ¿Cómo han sido estos 5 años de doctorado? Y desafiante porque en realidad es un estatus académico, pero no, o sea, yo sigo siendo yo. Seguro. No, y es un dato importante porque... en el mundo de la academia, cuando accedes, de hecho mi maestro me dijo, Lucrecia, lo único que te voy a pedir que ahora camines por el suelo y no flotes, porque hay gente que se embiste de doctor y levita. Y lo importante es que necesitamos es intelectuales comprometidos con lo social, y yo creo que un reflejo de esa exigencia de mi maestro tiene que ver con la educación en contexto de encierro. Yo me investigo, fundamentalmente es mi tarea luego la docencia, con este tema. En la construcción del sentido. Wow. ¿De cuál sentido? Pues en el sentido tenemos 5, creo. Bueno, trabajo sobre las representaciones sociales y las trayectorias del sentido. Y uno de los aspectos es la educación. Y la tarea a la que me he dedicado este tiempo es el trabajo de campo. Entonces, un proyecto tuvo que ver con educación superior, otro con gitanos y otro con educación en contexto de encierro. Y este simposio sería como un espacio de cierre de ese trabajo que hicimos con varios colegas de la provincia. Mira, bueno, la educación ya es un tema complejo, sobre todo en nuestra provincia, y aún teniendo en cuenta las modificaciones que se pretenden plantear, ¿no?, de aquí en más. Y en un contexto de encierro, ¿cómo se plantea justamente con esta realidad en la educación? Es un tema complicado y surgió... la idea del simposio surge por la confluencia de múltiples factores. Primero se hace en San Julián, y la razón por la que se hace en San Julián es porque está en el centro de la provincia y es una de las unidades académicas de la UMPA que más trabajó e impulsó la discusión sobre la educación superior en contexto de encierro. Mira. Pues nosotros en la universidad tenemos alumnos privados de la libertad que van a estudiar y bueno, hay distintas cuestiones que se tienen que tener en cuenta para llevar a cabo eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy me tocó trabajar en una investigación que tenía que ver con las trayectorias educativas de los alumnos privados de la libertad que estudiaban la Tecnicatura de Economía Solidaria en la U15. Entonces estuve yendo durante un tiempo largo a la cárcel.
Y, la unidad 15 es la que está en Río Gallegos. claro, nosotros viene a ser como de mínima seguridad, una cosa así, ¿no? No, ¿De máxima? De máxima en el sur, digamos, en realidad es considerada de la jerga como la cárcel premio, porque solo tiene 3 pabellones, están los presos con condena. Ninguna cárcel es un premio, pero digo, a ver, es más chica, tienen mayor posibilidad de hacer otro tipo de actividades. Te digo porque yo estuve ahí, fui a visitar amigos un par de veces, claro. No es devoto, digamos, claro. No es esa cárcel. Y están los presos con condena firme o que, digamos, tienen posibilidades de moverse dentro del sistema. Claro. Por ejemplo, hay presos que ya no tienen dónde volver a su casa, que tienen 75, 80 años y están en la U15, por ejemplo. Y entonces de ahí, de la confluencia de esta experiencia en la universidad y la discusión sobre qué hacer con estudiantes, digamos, cuál es el protocolo a llevar a cabo cuando tenés un estudiante privado de la libertad, y esta experiencia de estudiantes terciarios, es una tecnicatura del IPES, que planteaban la posibilidad de hacer una cooperativa para tener trabajo cuando salgan, digamos. Ellos, hay el trabajo que estuvimos haciendo se llama La Idea Feliz, porque sería como el motor que impulsó a pensar la reinserción social y no volver a la cárcel. Uh-huh. Que fue un gran trabajo que hicieron los docentes allí. Bueno, en este simposio va a estar Karina Franciscovich, que es la profesora que trabajó este tema de cooperativismo en la cárcel, y que, bueno, trajo consigo muchos debates. Y eso es lo interesante, porque, como nosotros planteábamos allí, el único derecho que tienen privado es la libertad. Todos los demás, el Estado los debe garantizar, y la educación es uno. El tema es que decimos, sí, divino. El tema es ir a la cárcel, claro, a dar clases, ¿no? Entonces, bueno, la idea del simposio es juntarnos con docentes de nivel primario, secundario, universitario, a discutir y a pensar la educación en contextos de encierros. Hay temas como, por ejemplo, la didáctica específica. Son alumnos que estudian en un lugar que no está preparado para estudiar, o sea, necesitan silencio, no hay silencio. Por ejemplo, la experiencia de la U15 que contaba un estudiante era cómo la tecnicatura ayudó a trabajar en normas como el silencio en un pabellón de ingreso. El pabellón de ingreso es muy tumultuoso porque están entrando, tenés que aprender a bajar la música, que el otro duerme, a trabajar. El tema del encierro. Entonces es algo que es necesario, como estudiar en silencio, empieza a ser un desafío, ¿no? Entonces, si eso implica también cómo nosotros, como docentes, establecemos un diseño curricular y una didáctica específica que implique enseñar en ese contexto. Uh-huh. Además, por ejemplo, las tecnologías no pueden tener computadoras. Por lo menos en la U15, no sé qué pasa en las otras alcaldías, y bueno, ahora seguramente nos vamos a enterar las estrategias docentes. ¿Cómo trabajamos el material didáctico? ¿Le llevamos, no le llevamos? Además estamos atravesando una sociedad en crisis, no hay plata para estas cosas, ¿no? Y el otro tema que también es importante, por el cual nos juntamos, es una red de contención, porque el sentido común es que el preso no merece nada, ¿no? Y hay un montón de epítetos en relación a eso. Sí, bueno, hay un pensamiento o un concepto retrógrado que dice, bueno, si no aprendiste a chorear, aprendiste a chorear dentro de una cárcel o de una alcaldía también, uh-huh, ¿no? Entonces decimos, no, yo no le voy a dar clase, me han tocado estar compañeras, no, todos sí, muy bien, pero se tiene que reinsertar, pero yo no lo voy a reinsertar, que lo inserte otro, digamos, ¿no? O sea que no, porque ¿cómo le voy a dar clase a un chorro? ¿Cómo le voy a dar clase a un violador? Entonces entran a jugarse muchos preconceptos, sentidos vinculados a la condena social. Entonces es un espacio interesante para discutir y bueno, a mí me pasó, ¿no? De estar entrevistando y trabajar con gente que yo no podía saber la condena y no quería saberla porque a mí me interesaba la persona para poder abordar el proceso de investigación. Esto te iba a preguntar justo, ¿hasta qué punto conoces a la persona a la que le vas a enseñar, no? Por ley vos no podés, sí, claro. El sistema educativo por ley, el resguardo que tienen para que no haya discriminación y haya un libre acceso al derecho, o sea, uh-huh, para el Estado garantice el derecho y le garantice la igualdad, vos no debes saber la condena. Y bueno, sucede que en comunidades tan pequeñas como la nuestra, siempre se entera uno de lo del otro y además está todo el plus del puterío y uno siempre se erige en que es el mejor de los mejores y del más mejor, entonces juzga.
Y nosotros no somos jueces, no formamos parte del sistema judicial y mucho menos somos dioses. Entonces, sobre ese escenario, la educación del contexto de encierro ha atravesado múltiples desafíos. De hecho, por ejemplo, el Instituto de Menor de Córdoba o en otras instituciones de seguridad han recibido reducción presupuestaria y lo primero que ligó fue la educación, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede a raíz de esta experiencia, al menos ahí en la unidad 15, con los reclusos que no están estudiando? ¿Se sumaron? Porque debe ser complicado también, ¿no? Estar ahí adentro, conviven las 24 horas, digamos, y no todos deben estar de acuerdo también con eso, ¿no? La experiencia, bueno, no hay más camadas, solamente fueron 2 cortes porque se redujo el presupuesto. Entonces ya hay un egresado de la tecnicatura y que además está con, ay, se me fue el nombre, que pueden salir y no terminan la condena, ya va a salir. Y él nos contaba, Ariel se llama, que prisión domiciliaria, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando pueden, se me sale el nombre ahora. La doctora. Ya va a salir. Ya va a salir el Alzheimer, es el Alzheimer. Bueno, el tema al principio se inscribieron 3 y en la segunda corte se inscribieron 15. Había que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, tener el primario. Entonces primero tenía que estudiar el primario, después tener el secundario y después llegar al terciario. Eso me contaban ellos en la experiencia, que bueno, primero el que era director de la parte de educación de la U15... Extramuros. Sí, logró que les permitieran hacer un espacio de estudio. Tenían un aula, que era en el templo, donde iban los evangelistas. Consiguieron pizarrón, consiguieron horas de estudio. Ellos tienen un sistema que es por puntaje, o sea, mientras vos haces distintas actividades, te van dando puntos, y si llegas a una suma determinada de puntos, lográs distintos beneficios. Al principio lo hacían por el punto, pero después empezaron a ver, por eso te contaba lo de la idea feliz, empezaron a ver que estudiar también les iba a dar una herramienta que no habían tenido nunca, que era, antes de caer, ¿no? Era tener un proyecto de vida. Y bueno, nosotros lo llamamos la idea feliz, inspirado en la historia de Peter Pan o la de Harry Potter, ¿no? Peter Pan, para volar, necesitaba tener una idea feliz. Sí. Porque el polvo de hadas, además de que muchos pensaron que era droga, el polvo de hada de campanita se activaba cuando Peter Pan tenía una idea feliz. Y la idea feliz de Peter Pan, que era un niño huérfano, claro, era una familia. Entonces él ahí volaba y se iba con los otros niños. ¿Y qué tenían en el país de nunca jamás? Comida, jugaban. Y también estaba Garfio, ¿no? Y con Harry Potter algo similar. Para que él pueda enfrentar los dementores, que era el único mago que lo podía hacer, tenía que tirar un Patronus. Y para eso tenía que tener una idea feliz. Y su idea feliz era su familia. Entonces, para el grupo con el que estuvimos trabajando ahí en LU15, la educación para los privados de la libertad, los alumnos privados de la libertad, se constituye en esa idea feliz, en ese espacio que les permite poder pensar en que no van a reincidir. Porque hay algo interesante, no todos los presos piensan que está copado estar dentro de la cárcel. Hay un principio de vida, un deseo que proyecta otra posibilidad de vida. Y la educación se inscribe en ese escenario. Por eso no solamente es nuestra responsabilidad garantizar un derecho, sino para los docentes también debe ser una obligación. Y la idea del simposio es esa, digamos, ¿no? Primero conocernos, encontrarnos. ¿Cómo encarar, no? ¿Cómo encarar cada localidad, me imagino? Y te encontrás de todo, sí. Y en tu caso personal, porque uno tampoco puede dejar de lado la cuestión de género, ¿no? Siendo mujer, ingresando, claro. ¿Cómo manejaste esa situación? Me dieron un protocolo, tenía que ir vestida de cuasimonja, y ellos, inclusive, nunca había tenido un entrevistado más correcto, que los miraban, y ellos debían comportarse, no, o sea, no me debían mirar más que a los ojos. Fue bastante complicado, no pude sacar fotos. Uh-huh. A mí lo que más me impactó, inclusive fue muy desafiante. Primero el lugar, era una entrevista como si estuviéramos en terapia, porque, o sea, como una habitación, como las películas, así como si yo estuviera entrevistando a uno para ver si cometió o no el delito, porque era una habitación vacía de elementos, ellos tenían un tiempo determinado, sabían a qué estaban, ellos respondían todo porque era obligación responder todo, o sea que no había posibilidad de entrevista con
contención flotante, digamos, ¿no? O sea, ellos sabían que lo tenían que hacer. Y a mí lo que me pasó fue que yo no podía creer que estaba hablando con una persona que me hablaba como si hubiera pasado por la puerta de San Martín, vio luz y entró a la U15, claro, ¿no? Pero bueno, lo desafiante de esto fue ponerse en el lugar. Cuando decimos garantizamos un derecho, ¿cómo es? Cuando decimos la educación es un derecho universal. Entonces la universidad debe generar estrategias de acceso a la educación. Fantástico. Los de Jaramillo vienen acá, está el sistema mediado por tecnologías, todos pueden. ¿Y los privados de la libertad, cómo es el sistema? ¿Cómo hacemos? Y ahí te empezás a encontrar con muchos vacíos de respuesta, porque generalmente, no todos, pero una de las respuestas comunes, bueno, que se cae, o sea, que dé gracia que está acá, digamos, que se cae por chorro, que se cae por... Entonces, la idea es, bueno, no, a ver, pará, o sea, queremos una sociedad mejor, queremos que las cosas cambien, bueno, pongamos en ese escenario para ver qué estrategias desarrollar para eso, pero el cambio siempre empieza en uno, claro, en ese proceso. Claro, un planteo real de reinserción, ¿no? Que cumpla la función para lo que fue creado, en todo caso. Y en este, bueno, en este simposio, en este primer encuentro, bueno, me decías estratégicamente es en San Julián, pero ¿hay posibilidades de extenderlo después, hacerlo acá, o al menos una conferencia donde podamos ir? Por ejemplo, yo hace un tiempo había como una onda de hacer, no sé si un taller de periodismo, pero íbamos a hacer como una especie de taller de expresión oral, una cosa así, donde íbamos a grabar y la idea era traerlo para acá para pasarlo en la ñata en el primer ciclo, cuando estábamos más tarde, después de las 10 de la noche. De hecho, estaba nuestro amigo David Romano dando clases de teatro en la Alcaidía también en aquel momento. Y decíamos, claro, y justamente con esto de los protocolos y decir, bueno, está bien, yo pongo pilas, voy, pero ¿cómo es el asunto adentro? O sea, la idea para participar del simposio, primero te cuento que el día 20, es el 24 y el 25. El viernes 24 tenemos la alegría de contar con la presencia de la doctora Silvia Gemureman, que ella es la responsable del observatorio de jóvenes del Instituto Gino Germani, que pertenece al CONICET, y Silvia investiga hace muchos años sobre la judicialización de la juventud. Y es una de las militantes en contra de la baja de la condena a los jóvenes, ¿no? Y que está planteada a los 14 años. Sí. Y ella es una estudiosa del sistema y su tema va a ser juventudes y violencia. Cómo se estereotipa y se construye, digamos, desde qué lugar se construye el joven hoy. Y cómo forman parte de estas gramáticas, digamos, estas prácticas de sentido, la construcción de un joven delincuente. Y nos pareció súper interesante ese tema porque no solamente queremos dar clases en la cárcel, sino cómo pasó lo que pasó, cómo nosotros también vamos construyendo en el aula este joven. Por ejemplo, ahora que no hubo clases, el tema decía, bueno, los chicos no van a la escuela seguro, están drogando, están tirados. O sea, había un imaginario del adolescente tirado, que no iba a volver porque es un vago, porque no le importa, que va más allá del paro, ¿no? Hay un saber preconstruido sobre eso. Y bueno, con Silvia el día 24... Vamos a tener esa posibilidad. El día sábado va a haber 2 instancias de paneles donde se va a compartir la experiencia en los distintos niveles. Me escribió gente de Educación en Contexto de Encierro de Zona Norte que van a ir. También vamos a tener a Ariel, ojalá que todo pueda suceder, que es nuestro primer egresado. Mirá, ojalá. Y van a haber maestros de la Alcaldía de San Julián. Bueno, va a estar Karina, que fue la profe que pensó la cooperativa. O sea, pensar una cooperativa en la cárcel implicaba pensar la personería jurídica, o sea, muchas cosas que ellos no pueden asumir, ¿no? Y qué van a producir, cómo lo van a vender. Va a estar la responsable, la que creó o la que impulsó ese proyecto en la U15, que bueno, lástima que ahora no puede continuar. Hemos invitado al Consejo Provincial de Educación, todavía no nos confirmó su asistencia. Y también van a estar miembros de la Fuerza Policial. Bien. También va a participar ADOSA, que a nosotros nos parece muy importante que todas las voces del sistema educativo estén presentes para poder, bueno, también va a estar la universidad, ¿no? Y contando el proceso que se vivió, porque se trabajó sobre el diseño de un protocolo en la universidad para abordar este tema. O sea que esas son las 2 actividades. Ahora, ¿qué pasa? Porque ya muchos nos decían, pero yo no voy a ir a San Julián, queda lejos. Y bueno, lo que vamos a hacer es algo similar, nada más que sin página web, pero vamos a hacer la transmisión de Silvia.
Buenísimo. Y las dos, va a haber 2 charlas, además, las por Facebook Live. Y la idea es, nosotros después les vamos a avisar desde qué entorno, y siempre con la dinámica de compartir. Mientras más se comparten, a más lugares llegan. Claro, buenísimo. Y entonces ahí los que no pueden ir a Sanju pueden participar, y además se puede interactuar, se van a ir tomando las preguntas y se va a escuchar. Y es una forma de poder usar estas posibilidades que nos generan las tecnologías para poder llegar a más lugares y que no quede en una localidad, sino que sea algún tema para discutir en donde se pueda, donde llegue. Claro, está buenísimo, buenísimo. Pasame después link y todo eso, así podemos publicarlo. A ver, este simposio sobre educación en contexto de encierro está destinado a docentes y alumnos de todos los niveles educativos. Estoy leyendo el flyer en este momento. Autoridades de los distintos niveles educativos, autoridades de escuela van. Sí, nos escribió, la que me escribió fue la responsable de la educación en contexto de encierro de Zona Norte. Y generalmente son los que más se preocupan. Es un tema que nos preocupa. Vos fíjate, cada vez que hay una actividad que vincula algo a la educación, van. El tema es que no se están generando los espacios. La provincia no los genera, no se están generando los espacios de discusión, pero hay mucha necesidad de buscar herramientas. Sí, a mí me sorprendió porque me empezó a escribir gente, yo no tenía la más mínima idea de quiénes eran, dónde estaban, y en Santa Cruz hay infinidad de personas, muy exagerado me salió, pero por ejemplo, yo no sabía lo de David, así que a David lo vamos a invitar. Sí, tuvo una experiencia genial. Sí. Porque no conocía esa no, y está bueno escuchar todo, ¿no? Porque no deja de ser una experiencia para discutir quién es el otro para nuestra sociedad. Porque todas, si no, digamos, fíjate, o sea, cómo estamos, la basura tirada en la calle, pareciera que a nadie le importa nada. Y pensar el otro también es una forma de pensarnos a nosotros mismos y buscar estrategias de cambio. Una hoy es esta, ¿no? A ver, también pueden participar miembros de organizaciones de la sociedad civil, es decir, cualquier organización intermedia, digamos, ¿no? Que están haciendo, porque también así nos fuimos enterando que había siempre 2 o 3 que iban a leer o que van a tejer o que van a hacer cosas. Siempre hay alguien en esta provincia que hace algo por el otro. Y bueno, entonces también los invitamos. Me acuerdo que con Septiembre Rock también queríamos hacer un recital en la segunda, en la alcaldía. Nunca prosperó, o sea, tampoco no hubo predisposición del otro lado. Y también el público en general puede participar. Sí, hay 2 dinámicas, una como participante y la otra como expositor. Porque también es el que se anime a contar su experiencia, lo puede hacer. No es tan rígida la formalidad, digamos, con presentar un resumen y al grupo organizador, que no está ahí, pero bueno, que forman parte de la Escuela de Educación y Ciudadanía y el Instituto de Educación y Ciudadanía de la Unidad Académica San Julián, lo mandan por mail, ahí en el que sale en el flyer. Y el mail es cursosuasj@gmail.com. Igual lo compartimos en nuestro muro, si te interesa tener más información, allí tenés el flyer publicado también. Buenísimo, la verdad que está interesante y algo bueno va a salir de este intercambio. Sí, seguro, y además me parece que está bueno todos estos temas que vinculan discutir esta problemática. Yo te agradezco, Mero, la verdad que tuvo más repercusión de lo que yo imaginaba, porque el flyer ese no sé si tiene 3 días. Yo lo vi hoy a la mañana. Sí, creo que fue la primera vez que lo compartieron ayer. Ya no es tan bonito, pero bueno, es lo que fuimos haciendo. Realmente no llama mucho la atención, pero cuando lo pones a leer, sí. Ya sabemos. Pero bueno, y agradecer por tu intermedio a todos los que colaboran para que esto suceda, porque se fue llevando de voz en voz. Y bueno, fueron preguntando, queda lejos, pero bueno, hay formas de estar cerca sin tener que viajar, y si quieren ir, bueno, vemos cómo nos organizamos, pero no es tan lejos tampoco. 24 y 25, que es fin de semana. Viernes y sábado. ¿Sabés qué lindo un viernes y un sábado en San Julián? No, aparte se repone ya esta época, ¿no? A bailar a la alcaldía después. Claro, hacemos una rave. Así que bueno, igual quiero aprovechar que estamos hablando de este tema, porque seguramente en este momento nos está escuchando alguien que está privado de la libertad, estoy prácticamente seguro, y sería bueno también poder, a través de ese mail, si pueden llegar también con su experiencia, también sería válido, ¿no? Sí, sería muy bueno que cuenten. Vos sabés que nos llegó una carta. ¿Sí? Y de uno de los que estaba estudiando la U15, y decía algo así como que cada vez que iba un profe a dar clase, les traía un poco de la libertad que él no iba a tener más. Y es un señor que tiene 80 años y está estudiando la tecnicatura, y uno dice, bueno, ¿para qué estudia? Para trabajar. Y no, porque en realidad primero ya tiene 80 años.
Después no va a salir, porque ya tiene una acumulación de condenas. Claro. Pero él considera que en ese momento logra tener algo de lo que no va a tener nunca más, que es el aire de afuera. Y describe tú una situación de cómo cada profesor le trae, porque vos no le podés contar cómo es afuera cuando estás ahí. Vos vas, das clases, o sea, es como que entras en el cono del silencio y... Es muy estricto, digamos, sí, no le podés decir, mecanismo. Claro, no le podés decir, mira, ¿viste? Vos salís acá y tenés... No, o sea, no le podés escribir nada de lo que hay afuera. Y... Sí, porque ellos están privados de la libertad. Claro. Pero la palabra genera otros escenarios, entonces también tenés que pensar en cómo construís esa libertad dando clases. Me parece fundamental igual la participación de la policía en este sentido. Sí, lo vamos a invitar. Han participado muchas veces en las veces que los hemos invitado y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes para charlar, ¿no? A veces uno piensa que la policía en algunos lugares tiene una actitud solo represiva y a veces te encontrás con otro tipo de laburo, ¿no? Trabajadoras sociales también hemos invitado. Uh-huh. Bueno, hemos sido que al principio donde lo pensábamos con una expectativa, bueno, nos juntamos a ver qué onda y ahora va creciendo y bueno, tiene el apoyo, no lo pusimos ahí, pero tiene el apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, porque es un tema que hoy preocupa, digamos, la reinserción preocupa, pero no solamente por el alumno privado de la libertad, sino por todos nosotros que estaríamos siendo los que más dificultan el proceso de reinserción social. Simposio sobre educación en contexto de encierro. Reitero el mail, cursosuasj@gmail.com. Busquen el flyer en nuestro muro o en el muro de Lucrecia Agustina Sotelo. Lucrecia, gracias por acercarte. No, por favor, muchas gracias a vos, Homero. Y ya saben, 24 y 25 de noviembre en la Unidad Académica de San Julián.